Hola chicos, chicas. Hoy comenzamos explicando qué es una ecuación química. Decimos que una ecuación química o ecuación de la reacción es una representación simbólica de una reacción química, donde van a aparecer las fórmulas químicas de los reactivos y de los productos. Por ejemplo, la ecuación química de la formación del agua, en los reactivos escribimos el hidrógeno y el oxígeno. Después se escribe una flecha que indica que se van a transformar y por último se escriben los productos de la reacción, que en este caso es el agua. Ahora vamos a hablar de la información que aporta una ecuación química. Una ecuación química puede aportar información cualitativa. Esto significa que nos da información de las sustancias químicas que intervienen en la reacción química. Por ejemplo, la ecuación de formación del agua, vemos que en los reactivos aparece el hidrógeno molecular y el oxígeno molecular, mientras que en los productos el agua. De forma cualitativa, esta ecuación se leería: el hidrógeno molecular reacciona con oxígeno para formar agua. La ecuación de una reacción también puede aportar información cuantitativa, es decir, nos va a indicar la proporción entre las sustancias que intervienen en la reacción. En el ejemplo de la formación del agua, vemos que aparecen números antes de las fórmulas químicas, que se llaman coeficientes estequiométricos, y nos indican la proporción en la que se combinan los reactivos y la proporción en la que aparecen los productos. Nótese que cuando la proporción es 1, este 1 no se escribe, quedando la ecuación correctamente escrita de esta forma. Esta ecuación se leerá de forma cuantitativa como: dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Veremos más adelante, cuando introduzcamos el concepto de mol, que también se puede leer de forma cuantitativa en mol diciendo: dos moles de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno para formar dos moles de agua. Esta es la forma más usual de leer una ecuación química de forma cuantitativa. Por último, la ecuación química también puede aportar otros tipos de información, como puede ser el estado de agregación de los reactivos y productos, la temperatura a la que ocurre la reacción, la presión, etc. Cuando se indica el estado de los reactivos y productos de una reacción, se escribe entre paréntesis. La S significa sólido, la L líquido, la G en estado de gas y AC o AQ significa en disolución acuosa. Damos otro ejemplo. Este se leería como: un mol de carbonato de calcio sólido reacciona con un mol de ácido sulfúrico en disolución acuosa para formar un mol de sulfato de calcio en disolución acuosa, un mol de dióxido de carbono en estado de gas y un mol de agua líquida. A continuación vamos a hablar de la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier, o de conservación de la masa, es una ley experimental que nos indica que en toda reacción química la masa permanece constante. Es decir, en todo proceso químico donde los reactivos se transforman íntegramente en productos, tendremos que la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Matemáticamente se escribe como aparece a continuación, donde el símbolo sigma mayúscula significa suma de la masa de los reactivos, que es igual a la suma de las masas de los productos. Por ejemplo, en la reacción de formación del agua, si en la reacción se consumen 4 gramos de hidrógeno y 32 de oxígeno para formar agua, la masa de esta debe de ser 36 gramos.
La ley de Lavoisier es la primera ley experimental sobre reacciones químicas, que convierte a la química en una ciencia propia. Es por eso que se le conoce como el padre de la química. Sin embargo, su mujer también contribuyó al desarrollo de la química, pues investigaba junto con su marido, redactó y publicó sus trabajos después de su muerte. Después de la ley de Lavoisier, la balanza para la medida de masa se convierte en un instrumento de medida imprescindible en los laboratorios. Bueno, ya con esto es todo por hoy. Hasta luego, chicas, chicos.